Hermanos, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor nos ha venido orientando en este último tiempo, en donde el mandato del Señor para este tiempo es velad. Es un imperativo, es algo que el Señor está poniendo delante de nuestros ojos para que podamos entender la importancia que tiene el hacer vigilia delante de Él en relación a los tiempos que estamos viviendo. La semana pasada o en la cápsula anterior hablamos de cosas tan importantes como son el momento de salir, ¿cierto? Y el mandato que el Señor les da a su pueblo de salir de Egipto. Y el mandato del velar tiene que ver con estar listos para el proceso de salida. Pero hoy día vamos a empezar a visualizar en el Señor cuáles son las etapas de este proceso de vigilia, donde dijimos anteriormente, de noche nadie trabaja, y es como las tinieblas empiezan a moverse. Recordemos también que el Señor usaba la noche como un proceso de oración e intercesión. Entonces vamos a ir de lleno a lo que el Señor está poniendo en nosotros en este tiempo. Señor, nos abrimos a ti, a tu enseñanza. Gracias porque tú estás respondiendo a nuestras oraciones. Siempre escuchas nuestro clamor. Y porque tú siempre le vas hablando a tu pueblo lo que debe hacer y los pasos que debe seguir. Amén. Abrimos este tiempo en tu nombre, pidiendo que el Espíritu Santo pueda abrir el entendimiento de cada hermano y orando también para que tú des el crecimiento a cada uno, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Mateo 13, 34 al 37. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Yo lo que digo a vosotros, a todos los digo, velad. En la primera vigilia, porque ya vimos cómo hay que estar preparado para enfrentar la vigilia, ceñidos con la verdad, con el calzado de los pies y con el bordón en la mano que representa las generaciones. Pero ¿cuál es el tiempo de la primera vigilia? En la primera vigilia, en cuanto a horario, corresponde desde las 6 hasta las 21 horas. Si nosotros vemos, cada vez que el Señor hablaba o entregaba una palabra, Él no lo hacía al azar. Todas las palabras que el Señor daba y todas sus enseñanzas, sus mandatos, obedecían a requerimientos puntuales que el Padre misteriosamente le entregaba para que Él vaya administrando y para que Él también nos fuese soltando a nosotros para hacer. Entonces, en este sentido, las vigilias también están dentro de esta línea, están dentro de algo que el Padre quiere soltar y que el Padre conoce y que es necesario que nosotros podamos alcanzarlo. Ahora, cuando Él nos dice que nosotros tenemos que velar, es porque hay cosas importantes que debemos considerar en estos tiempos. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿a qué cosa tengo que estar atento en cada vigilia? En esta primera vigilia, por ejemplo, la de las 6 a las 9. Si nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 9, verso 4, nos vamos a dar cuenta de algo. Mire lo que dice. Estas son palabras de Jesús. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor está hablando estas palabras en relación a la obra que Él estaba haciendo con una persona que era ciega de nacimiento. Por lo tanto, lo que está hablando del trabajo del día es abrir el entendimiento de las personas, encender la menorá o encender el rostro de alguien que está en un proceso de tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor estaba resolviendo esta situación de este ciego, había una discusión, hermanos, de si había pecado él o si había pecado los padres. Estaban los discípulos enfrascados en una forma o en una
mirada acerca de por qué había sido esta persona atacado por esta maldición, qué sé yo. Pero el Señor inmediatamente viene a establecerlo de ahí. Él dice, no, porque es necesario que las obras del Padre, que las obras nuestras se hagan de manifiesto. O sea, está hablando de la obra del Padre en él. La obra del Padre, Jesús decía, yo trabajo y mi Padre trabaja. Está hablando de que este proceso de alumbramiento es un proceso en el día. ¿Por qué? Porque luego viene la noche y en la noche nadie trabaja. Esto significa que la noche para nosotros son los tiempos de adversidad, los tiempos duros, los tiempos angustiantes, donde no hay una obra visible de Dios, sino que lo único que va a alumbrar es lo que en nosotros ha producido vida en el día. O sea, nosotros en la noche vamos a poder alumbrar con el nivel de luz que tenemos interna y que va a graficar la gloria de Cristo en nosotros. Entonces, en realidad uno podría pensar, da como lo mismo los horarios, o no tienen importancia los horarios de buscar al Señor y de clamar, pero la verdad es que sí son importantes los horarios. Nosotros tenemos mucho entendimiento de las ventanas que representan ciertos portales que se abren, y hablamos así de las 12 a las 3, de las 3 a las 6, Amén. Pero hay algo que el Señor nos quiere mostrar, y en esto, en relación a la primera vigilia, que se denomina anochecer. La palabra del Señor también describe esta primera vigilia como el crepúsculo. Sí. Y también se nos muestra un efecto nocivo que tiene esta ventana de tiempo. Y les invito a que por favor ustedes puedan leer junto con nosotros Isaías 17, Amén. 14. Y esto nos está hablando de cosas que van ocurriendo en ciertos tiempos. Y al decir en ciertos tiempos nos referimos a horarios cronológicos, entre ciertas horas cronológicas. Amén. Isaías 17, 14 dice, al tiempo de la tarde, o sea, cuando comienza el anochecer, el crepúsculo, he aquí la turbación. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Entonces, parte, ¿no es cierto?, de las 7 a las 9, es aquí la turbación. Pero luego estamos hablando de toda la noche, no solo de esta ventana. Por eso dice, antes de la mañana, el enemigo ya no existe. O sea, esto abarcó toda la noche, y dice, esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Entonces nosotros entendemos que en estas horas ocurren dos situaciones. Se suelta lo que viene a aplastar a la gente y se suelta lo que nos viene a saquear. Y esto a usted no le va a parecer algo extraño, porque usted se va a dar cuenta de que los mayores crímenes o violaciones o asaltos o robos ocurren durante la noche. Las muertes durante la noche, la gente tiene peleas durante la noche. ¿Y qué es lo que significa? Entonces, parte de esto es aquí turbación. La turbación significa, comienza este anochecer y se empieza a soltar la destrucción. Y junto con la destrucción se empieza a soltar el espanto, el terror, el temor. Eso es turbación. Y de hecho, no es para usted raro, ¿verdad?, recordar de que los niños le tienen miedo a la oscuridad, terror a la noche, no al día, sino a la noche. Y esto tiene una relación directa con lo que se suelta durante la noche. ¿Por qué? Porque en la noche se sueltan estos dos tipos de entidades, uno que son los que aplastan y los que saquean. Por ejemplo, usted ha escuchado de pronto a sus hijos, o a usted le ha pasado, o a alguien que dicen, ¿sabes qué? En la noche, mientras yo dormía, vino algo, sentí un temor, pero espantoso, y yo no podía hablar. Yo sentía que literalmente algo que me aplastaba. O otro puede decir, yo soñaba que me estaban aplastando, yo soñaba que me estaban ahogando, soñaba que alguien venía sobre mí y me empezaba a hacer daño. ¿Y qué son esas entidades que nos aplastan? Es que nos pisotean, nos destruyen,
nos saquean, porque incluso, hermanos, se pueden producir contaminaciones espirituales en la noche. Sí. Ahí tenemos entidades de incubo y de sucubo. Y la persona está durmiendo, pero cuando hay puertas abiertas y estas cosas se abren, esos espíritus feos pueden tocar la vida de una persona. ¿Y qué es un saquear? ¿Qué son esos saqueadores? Esos saqueadores son los que nos quebrantan. Igual, ¿no le parece a usted que a veces generalmente los mayores daños que nos pasan los empezamos a analizar en la noche, nos damos vuelta, no podemos dormir y escuchamos todo lo que pasa y nos pasamos 1000 películas, como que somos más influenciables a tener una mente negativa, una mente catastrófica? Bueno, esto está relacionado con lo que se suelta durante la noche. Ahora, dentro de esto, hermano, queremos hacer dos precisiones. Que en el proceso nocturno existen dos clímax de mayor oscuridad. No vamos a mencionar ni vamos a desarrollar esto, solamente queremos mencionarlos en el sentido de que Jesús vivió estos dos clímax de oscuridad. Lo primero es exactamente lo que estamos viendo, que es el crepúsculo, es el momento más oscuro de la noche, y el otro momento es antes del alba. Son dos momentos de mayor oscuridad en la tierra. ¿Y por qué decimos esto? Porque si usted le suma a esto que Israel en el tiempo antiguo, ellos dividían la noche en 3 partes, ¿ya? Pero cuando Jesús empieza a hablar de la vigilia, Jesús menciona, pudiendo haber mencionado cómo los judíos miraban la noche, él menciona la división de la noche que Roma le dio a el tiempo cronológico de la noche. Y él hace una referencia de 4 etapas. Y eso es muy importante, ¿sabe por qué? Porque Jesús venció Roma, 1. Pero no podemos dejar de pensar y de mirar que Roma siempre va a estar queriendo pugnar frente a la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque recién Pastor Anita estaba hablando de 2 cosas: los que nos aplastan y los que nos saquean. Y recién habló de los que nos aplastan en el sentido de una raíz, ¿cierto? Que en este caso la raíz es, vamos a verla, shazá. Y ahí habla de aplastar y hablaba de ese ejemplo, pero la raíz siguiente, que es en el caso de saquear, que es basás, está hablando de una palabra que nosotros la conocemos y la aplicamos muy bien a los tiempos de guerra, porque basás o saquear tiene que ver con tomar un botín, y eso está relacionado con nuestra herencia. O sea, los procesos nocturnos van a querer aplastarnos y también van a querer saquear nuestra herencia en Cristo Jesús. Y todos sabemos que hay un tiempo en que esa herencia se toma. Por lo tanto, estas entidades van a entrar a tañir en esos procesos nocturnos. El Señor es tan bueno que en las Escrituras podemos ver qué cosas ocurren en cada vigilia. ¿Y no le parece a usted que tenemos un Dios maravilloso que va ordenando todas las cosas de acuerdo a su voluntad para que nosotros podamos entender? Y todos los hechos que en la Escritura van apareciendo en cada vigilia están tan estrechamente relacionados y están ordenados para que nosotros, que somos herederos de este reino, podamos alcanzar este propósito. Y en relación a esto, quiero mencionar también lo lindo que ha sido que muchos de ustedes ya están velando. Amén. El Señor los ha movido. Nosotros no les hemos dicho a ustedes, velen, oren, pónganse de acuerdo, busquen al Señor, sino que el Señor mismo les comienza a decir a ustedes, les empieza a poner eso en sus corazones, y hay muchos que ya están en ese tiempo de oración, que fue algo que también nosotros hacemos con nuestro discipulado de jóvenes. Con ellos nos hemos puesto de acuerdo, pero nos hemos dado cuenta de que en el mismo tiempo muchos de ustedes están haciendo lo mismo. Ahora,
quisiera que por favor nos pudiéramos concentrar en la primera vigilia. ¿Cuál es el mover espiritual de la primera vigilia, desde las 6 a las 9 de la noche? Por favor, busquen en Génesis 24:11 y dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. ¿De qué se trata este verso? Ya sabemos que esto ocurre en el atardecer, o podríamos decir anochecer más bien dicho. Esto es lo que ocurre. Puede leer usted un poco antes y se va a dar cuenta de que Abraham tiene su hijo Isaac y necesita que su hijo Isaac encuentre esposa. Y una de las instrucciones que le da a su criado, Eliezer, es que tiene que ir a la tierra de su nacimiento. Al ir a la tierra de su nacimiento, ahí tiene que tomar mujer para su hijo. Eliezer se ve un poco confrontado en esta situación porque dice: ¿cómo yo voy a saber cuál es la esposa para mi amo, para el hijo de mi amo? Entonces él va y empieza a decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú respondas a algo, y es que en este horario las mujeres van por agua al pozo. Pero no todas esas doncellas son las idóneas para Isaac. La que es idónea para Isaac tiene que ser la mujer que venga con el cántaro y que al verme, al pedirle agua, ella baje su cántaro y me diga estas palabras: bebe tú y bebe tus camellos. Entonces, cuando va él en ese horario, ya sabemos que de las 7 a las 9, las mujeres o las doncellas van por agua. Usted dirá: ¿pero qué agua es la palabra? No, agua, lo que significa, que es maim, significa agua, orina y semen. Entonces, aquí se abre esta ventana donde las mujeres salen a buscar esposo. ¿Y qué cosa es ese cántaro? El cántaro representa la vida. Eso es el cántaro. Entonces, el hombro que es chequem, que viene de chacam, que significa inclinar, que luego el pastor lo va a explicar también. Pero ¿qué es lo que nos está hablando entonces esto? Es de que en esa ventana se sueltan esas entidades espirituales que buscan la semilla, que quieren la semilla. Y fíjese que algo interesante en esto es que las mujeres, con todo respeto, tienen más líbido en la noche que en la mañana. Los hombres lo tienen en la mañana, pero las mujeres en ese horario. Entonces, si uno no está velando, si uno no está en esa posición de vigía por la semilla, los hijos se pueden unir a pozos que no son los pozos correctos. La hija se puede unir a una semilla que no era la semilla que va a unirse en el propósito. Ese es el peligro de no velar en ese horario. ¿Qué hubiera pasado si Eliezer se queda dormido? Y llega Rebeca y no la ve. ¿Qué habría pasado? ¿Qué mujer habría llevado para Isaac? Porque una mala unión destruye la semilla. Una mala unión te saca del propósito. Una mala unión destruye toda la generación. Porque nosotros no nos unimos por dinero, por conveniencias familiares. Nos unimos para cumplir una tarea en el propósito del Señor aquí en la tierra. Y si nosotros nos unimos en algo que no es lo correcto, ahí en ese horario, cuando se sale a buscar el semen, puede producirse una tragedia generacional. Esta instancia, hermano, nosotros no solamente la vemos acá,
sino que la vemos en la generación siguiente, cuando Jacob va al pozo y en el pozo encuentra a su esposa, donde nosotros ahí sabemos que él la besó, ¿cierto? Como una forma de armarla con equipamiento de guerra, ¿cierto? Pero quiero puntualizar algunas cosas de las que planteó Pastor Anita. El Génesis 24:12, mire lo que dice. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Aquí hay algo importante, hermanos. Ellos están en Harán. El lugar, la tierra es Harán. Eliezer vuelve a buscar esposa en ese lugar, que era el lugar desde donde salió Abraham con toda su familia. Entonces tenemos que entender algo. Este es un lugar que uno pudiera decir no es el mejor lugar. Sabemos que Harán tiene el sentido de, en su raíz, significa desierto, significa montañés. Habla de un lugar seco, desolado. Habla de un lugar alto también. Pero el punto acá, hermano, es que él empieza a hacer una oración y él se ubica en su posición de vigilia. Nadie podía imaginar, porque uno lee este pasaje y jamás piensa que toda esta situación se está dando en el crepúsculo, está oscureciendo. Y lo que la Escritura aquí señala, como acabamos de decir, es que las doncellas de la ciudad salen a buscar agua. Y cuando nosotros miramos el sentido que tenía el siervo de Abraham, que significa Dios ayudará. Él fue para unir dos propósitos en uno. Él fue para buscar el propósito eterno que iba a acompañar la vida de Isaac en un futuro. Lo que se estaba jugando en ese lugar del pozo es la eternidad, porque tiene que ver con el pacto matrimonial. Entonces, tenemos que entender dos cosas acá que son muy importantes, ¿cierto? La Escritura dice, estoy aquí junto a la fuente de agua. Y agua dijimos que era Mahim, que tiene que ver con agua en un sentido, pero también está hablando de semen, está hablando de orina. Y si uno empieza a mirar, hermanos, esto puede tener dos sentidos, y los tiene. Primero, el que las doncellas iban a sacar agua efectivamente, pero está hablando en un sentido espiritual. En el sentido de que las mujeres a esa hora o las entidades salen a buscar semen o a buscar unión o a buscar unidad o a buscar propósito. Por lo tanto, y esto se da mucho, hermanos, tiene que haber alguien vigilando para que nuestros hijos se conecten con las personas que van a estar acorde a su pozo. La Escritura dice que debemos beber el agua de nuestra propia cisterna. Y ellos iban a ser alimentados por alguien, ¿cierto? O le iban a dar, saciar la sed de alguien que no era. Por lo tanto, si llegaban a ese lugar es porque estaban buscando una cisterna en común. O sea, dos personas que tienen las mismas aguas. Dos personas que tienen el mismo propósito. Eso es lo que está mencionando la Escritura. Ahora bien, hay otra cosa importante acá. Cuando dice fuente de agua, está hablando, fuente, la palabra que usa es allín. Y allín está relacionado con el mirar de Dios. Eso es allín. Entonces, si es fuente de agua, ¿cierto? Tiene que ver con lo que Dios está mirando para que el propósito de dos se una en uno, para que se puedan proyectar en el futuro. Eso es lo que está buscando. Por eso que manda un siervo que se llama Eliezer, que significa Dios ayudará. Dios ayuda, sí, nos va a ayudar. Siempre está en una función de querer ayudarnos, pero Él está pidiendo que nosotros como porteros de la casa estemos pendientes y en una actitud de vigilia concerniente a con quién nuestros hijos se van a unir.
porque tiene que ver con una unión de eternidad. Luego dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y de esa manera él iba a conocer la misericordia de Dios. O sea, él empieza a poner, sueltan en la oración una señal. Él estaba esperando en vigilia una señal. Y esta señal era la siguiente, que tenía que venir una doncella con el cántaro en su hombro. Este, hermano, es un simbolismo espiritual muy importante, porque quiere decir lo siguiente. Hombro en la escritura es sheken, que viene de la palabra shakan, que significa inclinar. Shakan, a su vez, hermanos, viene de una palabra que nosotros conocemos y que la hemos hablado muchas veces, de donde se deriva lo que nosotros conocemos como la Shekinah. Por lo tanto, la mujer que venía al pozo tenía que tener la Shekinah, tenía que tener la presencia de Dios dentro. Y dentro de esa manifestación hermosa, el cántaro que era su vida, la presencia de Dios en su vida. ¿Y cómo tú detectas la señal de alguien que tiene la Shekinah en su vida? Es alguien que constantemente está humillado, que constantemente está arrodillado. Y la señal aquí era que tenía que bajar el cántaro de su hombro, o sea, que tenía que humillarse. ¿De qué manera? Dándole de beber a él, Eliezer, que viene con un encargo de propósito. Por lo tanto, al bajarse y darle de beber, está diciendo, yo me uno al encargo que tú traes. Y cuando hablamos de camellos, porque tenía que darle de beber a él y a los camellos, la palabra que usa para camello es alguien que hace carga. Y Eliezer venía con una carga espiritual que tenía que solucionarse en ese lugar. Por lo tanto, cuando ella da de beber, está poniendo esa agua, uniendo esas aguas en un mismo propósito, porque le da de beber a él y le da de beber a los camellos. Me uno, está diciendo, yo me uno al propósito, me uno a la tarea, me uno. Y no está hablando de solo un matrimonio, hermanos. Está hablando del me uno a la tarea eterna. Si había algo que para Abraham era muy importante, era que su criado no podía tomar mujer de allá y quedarse allá. Porque eso quería decir que el propósito iba a quedar estancado, sino que tenía que salir de ahí y tomar rumbo y venir a la tierra donde ellos habitaban, porque el propósito de Dios, hermanos, siempre va hacia adelante. El propósito no se estanca. Nosotros muchas veces como hombres podemos tener equivocaciones en la vida y hacer que el propósito se estanque, pero el propósito de Dios nunca se estanca. Y eso es lo que está pasando acá. Y llega esta doncella y hace el gesto, o sea, cumple con la señal, baja el cántaro y les da de beber. Y él entiende en ese momento que es la mujer de Isaac. Por lo tanto, cuando estamos vigilando, el Señor tiene un diseño, y es que en la primera vigilia, lo primero que tenemos que velar es la semilla. Amén. Eso es lo primero, la semilla de las generaciones. Cómo se van a concebir esas generaciones. Porque las doncellas no salían al principio del día, Sí. sino que salían al atardecer. Y esto también nos habla de un tiempo de maduración. Amén. Aunque todavía es de día, pero ya empieza el atardecer, nos está hablando de un proceso de maduración. ¿Por qué? Porque lo que se levantan son los enemigos de la semilla. Sí.